modelos que no podemos linealizar la relación entre los parámetros, ¿sí? Entonces, ejemplos son, por ejemplo, el modelo de arriba. Fíjense que entre A y B no podemos linealizar esos parámetros en función de lo que queramos expresar, ¿sí? ¿Por qué recurrimos a esta clase de modelos complejos? Porque nos dan más explicación o pueden resultar más útiles que un modelo lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen en general respuestas que se asintotizan con el tiempo o tienden a un valor que no se modifica a medida que crece mi variable predictora, o puedo partir de un valor asintótico inicial. Entonces, en general, son mucho más útiles que lo que podría expresarme en forma de un modelo lineal sumando términos polinómicos, y grado una variable elevada al cuadrado, la misma variable al cubo, a la cuarta, ¿sí? Expresado a través de un polinomio, ¿sí? Y más allá de eso, los parámetros, en función de cómo yo escriba la ecuación, pueden tener un significado biológico. Entonces, más allá de ser un número abstracto, puede representar una medida de mi interés, ¿sí? Un peso, una edad o determinada característica que tenga que ver con el ciclo de vida de lo que yo estoy estudiando, ¿sí? Entonces, acá vemos como diferentes modelos de crecimiento clásicos que se han usado a lo largo del tiempo, ¿sí? Funciones que tienen forma de S, con un crecimiento muy lento al principio, un crecimiento rápido en el medio y luego un crecimiento que tiende a ser nulo a medida que aumenta el tiempo, ¿sí? Eso pueden ser las ecuaciones logísticas. Diferentes tipos de modelos, modelo de Ricker, Michaelis-Menten, ¿sí? Diferentes curvas. Todas estas comparten eso de ser un modelo no lineal. La ventaja es que todos estos modelos los podemos analizar utilizando un enfoque similar al que utilizamos con los modelos lineales, e incluso también podemos tener el enfoque regresivo, ¿sí? O sea que a través del análisis de modelos no lineales podemos analizar el efecto de variables predictoras no solo sobre la respuesta, sino sobre cada uno de los parámetros que componen al modelo, lo cual lo hace muchísimo, muchísimo más rico. Entonces, fíjense, todos estos modelos no son una versión más simple uno del otro, no son modelos sanidades, no los puedo comparar por prueba de hipótesis entre sí, pero sí me sirven para saber cuál es el mejor modelo que mejor ajusta mi variable. Entonces, dado que una vez elija al modelo que está explicando la variación de mi fenómeno, después sobre ese modelo puedo seguir trabajando y ya modelar, ¿sí? Mi variable respuesta utilizando uno de los modelos elegidos, ¿sí? Y ahí sí, tal vez utilizar prueba de hipótesis y variables explicatorias que me modelen a cada uno de los parámetros que a mí me interesen, ¿sí? Que pueden estar modelados por las mismas variables o no, ¿sí? Ejemplo, imagínense que ustedes tienen este set de datos, ¿sí? Tienen muchos datos en los que están evaluando y determinando el peso del organismo que ustedes están estudiando en función de la edad que tienen, ¿sí? Entonces, esta clase de datos tiene un montón de particularidades propias de este tipo de datos. Primero, que en general tenemos que recurrir a un diseño de medidas repetidas, ¿sí? De un modelo mixto, en donde tenemos diferentes observaciones a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque sería totalmente antieconómico o contrario al desarrollo del trabajo solo tomar una medida por individuo y después recurrir a otro individuo. Hay diferentes
análisis o diferentes situaciones en las que estoy forzado a solo tener una medida por individuo porque, sobre todo con invertebrados, hay veces que conlleva el sacrificio del ejemplar que estoy midiendo o del individuo que estoy midiendo y por eso no puedo obtener otra medida. Pero en general, si uno tiene más de una medida por individuo, eso va directamente relacionado a la no independencia de los errores y a modelos mixtos. ¿Sí? Entonces, por un lado, casi siempre voy a recaer en modelos mixtos. Por otro lado, es como que hay muchas variables o mucho de este tipo de análisis que directamente la heterocedacia es algo intrínseco a lo que voy a medir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la característica que estoy midiendo al inicio siempre va, o casi siempre, va a tener una magnitud de variación mucho menor a la variación que voy a tener al final de mi ensayo. ¿Sí? Acá en este caso, por ejemplo, el peso del nacimiento, supónganse que estos son curvas de crecimiento del cormorán imperial. Entonces, nacen con 40 gramos. Y si nacen grandes, pueden pesar 45, y si nacen pequeños, con 35 gramos. Pero la variación que tiene es muy pequeñita. En cambio, de adultos, supónganse que pueden pesar 400 gramos más o menos. Entonces, la variación es terriblemente más grande. Entonces, la heterocedacia que tengo acá ya es algo que es algo directamente asociado naturalmente a esta variable. Entonces son modelos que directamente yo ya sé que voy a tener. No tiene ni sentido evaluar este modelo sin cargar la heterocedacia previamente, sin cargar una función de varianza que modele heterocedacia, por ejemplo, para iniciar con los valores ajustados o en función de la edad. ¿Sí? Pero es algo tan notorio y tan manifiesto que directamente hace que determine cuál va a ser la función de varianza que yo voy a tener antes de iniciar. ¿Sí? Lo otro es, hay diferentes modelos, hay muchos modelos que tienen en forma de S lo que se conocen, ¿sí? Sigmoidos, pero entre esos modelos hay muchas diferencias sobre cuándo se da el pico de crecimiento. Entonces, por más que todos tengan la misma forma en apariencia, los modelos pueden ser muy, muy diferentes y es crucial la buena elección de un modelo al inicio, ¿sí? Porque después es como lo que les comenté sobre evaluar significancias en el ajuste de un GLM o un LM o cualquier análisis que hagan. Evaluar un p-valor es algo muy, muy fino, ¿sí? Es algo muy, muy detallista. No tiene ningún sentido evaluar un p-valor si lo que estoy ajustando no es válido. Entonces, por eso siempre los modelos tienen que ser válidos, por eso hacemos tanto hincapié en la evaluación de los gráficos, porque puede ser algo mucho más grueso y yo estaría mirando un p-valor cuando, supónganse, si no estoy mirando los supuestos, en un modelo que tiene mucha sobredispersión, o que tiene heterocedacia, o tiene mal ajuste, o tiene ceros, muchos más de los que yo esperaría. Entonces, todo eso serían faltas de ajuste muchísimo más graves que hacen que directamente mirar un p-valor no sea fiable y no tenga sentido en el modelo. Entonces, hasta el punto de no llegar a un modelo que sea apto, no tiene sentido mirar un p-valor. De la misma forma, en modelos no lineales y particularmente en modelos de crecimiento, es muy importante determinar cuál es el modelo que ajusta primeramente, cuál es la ecuación que da un buen ajuste. Y recién después de ahí empezar a trabajar con ese modelo con sus covariables explicativas, modelando a cada uno de los parámetros de interés y ver cuál es la relación que tienen esas variables con mi variable de respuesta. ¿Sí? Entonces, en este caso, supónganse que miren la ecuación que elegí en este caso. Es un modelo que tiene una exponencial de menos una exponencial, ¿sí? Y fíjense que ahí tenemos diferentes valores. Este valor me va a representar el valor adulto que llega a peso máximo, ¿sí? La asíntota. Este valor representa la tasa de crecimiento y este valor representa la edad del máximo crecimiento, ¿sí? Entonces estas son tres características que para mí
pueden ser muy relevantes, para otros sistemas pueden no ser relevantes. Entonces yo podría buscar otra ecuación que tenga exactamente esta misma forma, ¿sí? Pero que los parámetros estos se carguen de otra forma o no incluya estos parámetros, ¿sí? Entonces, teniendo la misma ecuación, teniendo la misma forma, yo puedo representar esto con otros parámetros. Eso se conoce como parametrización, ¿sí? Entonces podría tener diferentes parametrizaciones de mi mismo modelo. Entonces, imagínense en este caso, lo que tenemos son mi variable respuesta, que es peso, mi variable predictora, ¿sí? Y voy tomando las observaciones, pero todas estas corresponden al mismo individuo. Luego tomo otra observación que corresponde a otro individuo, ¿sí? Luego tomo otra observación que corresponde a otro individuo, ¿sí? Entonces, todos estos datos, perdón, todos estos datos van a ser terriblemente dependientes porque vienen del mismo individuo. Entonces esto va a ser un nivel del efecto aleatorio, por ejemplo. No solo eso, sino que fíjense, este es el individuo 122 y este es el individuo 123. Pero estos dos individuos provienen del mismo nido, ¿sí? Que acá se llama nido. Entonces, acá hay dos hermanos que van creciendo, ¿sí? Son dos machos, que van creciendo, y el crecimiento que tenga uno puede ser dependiente del crecimiento que tenga el otro, ¿sí? Entonces, no solo el efecto aleatorio va a ser la identidad del individuo, sino del nido del que provengan. Y eso podría ser si tuviesen más pichones que sean o más descendencia, que sea macho y hembra, en el nido, o incluso si son individuos que reproducen varias veces por año, tendrían un nivel de dependencia de qué hembra vienen, ¿sí? A lo largo del año, ¿sí? De cuál es el evento de reproducción, si es primero, segundo, tercero. Entonces fíjense que pueden ser modelos muy, muy complejos. Entonces, lo crucial, primeramente, es definir cuál es el modelo que mejor les describe su variación, ¿sí? Porque ustedes todos tienen forma de S, pero hay modelos que son muy, muy diferentes en función de cómo es la forma de la curva. ¿Sí? Hay curvas que comienzan a decrecer rápidamente, hay otras curvas que crecen rápidamente y luego se asintotizan muy rápidamente, y cada uno de esos modelos tiene diferentes implicancias. Entonces, no es lo mismo que yo tome cualquiera de esas curvas para este set de datos. Tal vez alguna de esas curvas me dé un buen ajuste en esta parte y un mal ajuste en la otra, ¿sí? Tal vez yo tenga muchos datos en esta zona y pocos datos en esta otra. Entonces, resulta clave la elección de cuál es la ecuación que voy a utilizar para describir eso, ¿sí? Y más allá de cuál es la ecuación, cuál es el modelo matemático, cuál es la parametrización que tiene, porque un mismo modelo se puede escribir de diferentes formas con diferentes parámetros, ¿sí? Entonces, más allá de que tenga una forma determinada, tengo que ver cuáles son los datos que tengo para abastecer ese modelo y para pedirle información a ese modelo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tienen diferentes modelos que son todos muy, muy parecidos, que todos tienen forma de S, pero a pesar de que tengan forma de S, cada uno tiene una particularidad, ¿sí? Entonces, fíjense estos modelos cómo se componen. WT es mi variable respuesta, que puede ser peso, tamaño, lo que ustedes quieran, es su variable respuesta, ¿sí? Ahora, estos modelos, ¿cómo están compuestos? Por diferentes parámetros que lo que me vienen a representar son, por ejemplo, A es el tamaño máximo que va a obtener ese organismo, ¿sí? Mi variable predictora, ¿cuál es? T, ¿sí? Es el tiempo. Yo voy midiendo esto a lo largo del tiempo. ¿Qué quiero modelar? Por ejemplo, el peso a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, tengo una sola variable de respuesta y una sola variable predictora, que es tiempo. Entonces, fíjense que esto podría llegar a ser una regresión lineal simple. Entonces, mi variable de respuesta, ¿por qué va a estar modelada? Por mi única variable predictora, que es tiempo, pero tiene diferentes números de parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? A es el tamaño adulto que van a tener los organismos, ¿sí? El tamaño final. K es la tasa de máximo crecimiento relativo, ¿sí? Cuanto mayor es este valor, más rápido crecen. TI es el tiempo o la edad a donde se da el máximo crecimiento, ¿sí? La edad al punto de inflexión, donde el crecimiento deja de ser máximo y comienza a desacelerarse, pero sigue creciendo el organismo.
Y para alguna parametrización, para algunos modelos, voy a tener un parámetro extra que es D, ¿sí? Que es un parámetro de forma. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso tenemos una ecuación que se llama von Bertalanffy, ¿sí? Donde tengo estos parámetros A, K y Ti. La ecuación de Gompertz, que está dada por exponenciales, ¿sí? La ecuación logística, que es la más clásica, la más conocida, ¿sí? Una ecuación que se llama U4, que ahora vamos a ver por qué se llama U4, y al final de todo una ecuación de Richards, que es un poquito más compleja, ¿por qué? Porque tiene un parámetro más que todas estas. Todas estas tienen los mismos parámetros, A, K y Ti, ¿sí? Son diferentes formas de ecuaciones, pero todas contienen a la misma complejidad, A, K y Ti. ¿En qué se diferencia esta última ecuación? Que tiene un parámetro más que es D. ¿Sí? Fíjense que tenemos los mismos parámetros A, K y Ti, pero aparte tenemos un parámetro más que es D. ¿D qué es? Es un parámetro de forma. ¿Y qué es lo que caracteriza ese parámetro de forma? Que cada una de estas ecuaciones que tengo acá tiene una forma predefinida, una forma fija, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el valor al punto de inflexión a un determinado porcentaje de su asíntota. O sea, independientemente de la forma que tenga, el punto de inflexión, el máximo crecimiento, se da un valor fijo del porcentaje de su asíntota, ¿sí? Entonces, la ecuación, por ejemplo, de von Bertalanffy, el máximo crecimiento se da cuando se tiene un 30% del tamaño adulto. O sea, si yo estoy estudiando, por ejemplo, por decir algo, un organismo que pesa 2 kilos, ¿sí? 2.000 gramos, el máximo crecimiento se va a dar cuando sea el 29,6% de 2.000 gramos, o sea, más o menos a los 600 gramos. Este organismo que pesa 2 kilos, cuando llegue a 8,27 avos de A, que quiere decir un 30%, va a comenzar va a seguir creciendo, pero cada vez va a crecer más lento. En cambio, la ecuación de Gompertz, ese máximo crecimiento no se va a dar al 29,6%, sino a un valor de 37%. El máximo crecimiento lo tiene más tarde, ¿sí? Pero es una ecuación asimétrica. La ecuación logística, ¿sí? Fíjense que en este caso el máximo crecimiento se da cuando tenga el 50% del tamaño. Entonces tiene una propiedad que es simétrica, ¿sí? El punto de máximo crecimiento se va a dar justo a la mitad del tamaño adulto. En cambio, la ecuación U4, ¿en qué se caracteriza? Es como mirar una imagen especular de lo que son estas ecuaciones. Es como mirar una Gompertz del otro lado. El máximo crecimiento se va a dar al 63% del tamaño adulto. Entonces, ¿qué me va a caracterizar bien esta ecuación? Individuos que al principio no crecen muy rápido y que tienen su máximo crecimiento cuando llegan al 63% del tamaño adulto. Fíjense que es lo opuesto a trabajar con una Gompertz o una von Bertalanffy, que el máximo crecimiento se da rápido y después el crecimiento se comienza a desacelerar. Si entonces la ecuación de cada una de estas, la elección de cada una de estas ecuaciones es vital para determinar si me pueden modelar la variable respuesta que yo estoy analizando y después mirar p valores ahí adentro. Entonces no tiene sentido tomar una ecuación que no me represente bien esto y después mirar p-valores. ¿Sí? Porque esto es muchísimo más grueso que un p-valor modificando a algún parámetro que yo esté analizando. Entonces, una alternativa a todas estas ecuaciones podría ser la ecuación de Richards, porque tiene una gran ventaja. Tiene un parámetro más que todas estas, pero ese parámetro lo que me permite es que el punto de inflexión varíe. Entonces, independientemente de cuál sea el valor de donde esté el punto de inflexión, yo puedo derivar directamente ese punto de inflexión de mis datos. Entonces, directamente no tengo que tomar un umbral rígido de punto de inflexión, sino supónganse que el punto de inflexión estuviese en 36,0. ¿Sí? Obviamente, estas curvas no me servirían, esta tampoco, y sería casi perfectamente esta Gompertz. ¿Sí? Pero no lo sería por 0,8% de punto de inflexión, no lo sería. Entonces, trabajando con una ecuación de Richards, yo directamente puedo modelar algo que tenga cualquier valor entre 0 y 100 del punto de inflexión. Entonces es mucho más indicado trabajar con una ecuación de Richards, porque directamente derivo el lugar del punto de inflexión de mis datos. El tema es que requiere un parámetro más, es una ecuación complicada de escribir y hay veces que tiene problemas para ajustar. ¿Sí? Pero fíjense que todas estas cosas las tiene que sopesar
al momento de elegir su modelo. Fíjense, por ejemplo, en este caso, tienen varias curvas de crecimiento y lo que tienen acá es en función del tiempo y tienen un valor de adulto, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es lo que denota, supónganse que el modelo, ¿sí? Del peso, el máximo, la asíntota se da 8, ¿sí? Todos coinciden en tener un tamaño final de 8, ¿sí? Entonces, cada curva implicaría una forma diferente, ¿sí? Entonces, para una logística, el máximo crecimiento, el punto de inflexión donde esto tiene la mayor pendiente y acá comienza a desacelerarse, se da cuando esto tiene un valor de 4. ¿Por qué? Porque es el 50% de 8. Entonces, para un modelo U4 esto se daría para un tamaño mayor, pero para un tamaño mayor implica arrancar desde acá. En cambio, para una von Bertalanffy o una Gompertz, indicaría un crecimiento muy rápido al principio y una vez que llegan a un 30% y a un 37% del valor, ahí comienza a desacelerarse. Es como un crecimiento rápido al principio y lento después. Para un modelo U4 es al revés, es un crecimiento lento al principio, rápido en esta parte y acá comienza a desacelerarse. Entonces la elección de cada uno de estos modelos depende directamente de donde yo tenga el punto de inflexión. Si trabajo con una ecuación de Richards, directamente me olvido de eso y trabajo con esta ecuación porque va a derivar el punto de inflexión dependiendo de donde lo tengan los datos. Entonces fíjense que lo primero crucial es ver cómo son mis datos y ver qué forma tiene, ¿sí? Incluso antes de armar mi modelo predictivo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver cuál es el modelo que corresponde utilizar y recién después ver bajo qué variables lo modelo o cuáles son las hipótesis que pongo a prueba, ¿sí? Y esto, por ejemplo, esto es para la ecuación de Richards. Fíjense que tienen, esto es lo que les decía de diferentes parametrizaciones. Estas dos ecuaciones, cuando ustedes las grafican, ¿sí? Son exactamente iguales, es exactamente la misma ecuación. Pero fíjense que se expresan diferente, tienen diferentes parámetros. En esta hay un parámetro que está ahí, que es la edad del máximo crecimiento, el punto de inflexión, ¿sí? En cambio, yo puedo reescribir esta ecuación en función del W0, que es el peso al nacimiento. ¿Sí? Fíjense que acá no está TI en ninguna parte y acá no está W0 en ninguna parte. Y las dos ecuaciones tienen exactamente la misma forma, son exactamente iguales, ¿sí? Entonces, yo puedo elegir una u otra parametrización de la misma ecuación. ¿Cuál voy a elegir? La que tenga que ver más con mi hipótesis de trabajo y con mi variable de respuesta y con mis datos, ¿sí? Entonces, si mi objetivo es analizar TI, ¿sí?, la edad a la que se da el pico de crecimiento, voy a utilizar esta expresión. Si mi objeto es analizar el peso al nacimiento, voy a utilizar esta expresión, ¿sí? Pero más allá de eso, siempre tengo que tener en cuenta que puedo tener diferentes modelos con diferentes formas y dentro de un mismo modelo puedo tener diferentes parametrizaciones. Fíjense que acá aparece siempre un término D que es complejo. D a la D dividido 1 menos D, a la 1 dividido... Es como que es una ensalada de Ds. ¿Y qué es D? D me ubica directamente el parámetro de inflexión, ¿sí? Toma valores positivos y cuanto más grande sea el valor de D, más tarde está el punto de inflexión. Si D tiende a estar en un valor de 1, el punto de inflexión va a estar cerca de 0,5. ¿Y 0,5 qué es? Una logística. Si D toma un valor de 4, el punto de inflexión, supónganse que va a estar por acá, 63%. ¿Y qué es cuando toma un valor de 4? Una ecuación U4. Si toma un valor un poquito mayor a 1, va a ser una ecuación que es una Gompertz o una von Bertalanffy. Entonces, fíjense que yo podría caracterizar, por ejemplo, para determinadas variables, determinadas características de crecimiento, ¿sí? Y cada característica de crecimiento va a tener un valor de D diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para peso corporal el valor de D va a ser 1,26. Como que lo que mejor me representaría esta ecuación sería, por ejemplo, una Gompertz. Estaría entre una Gompertz y una logística.
Ahora, para otra característica como el largo del tarso, el parámetro D es 4. Entonces no me serviría ni una Gompers, ni una logística, ni una Form-Bertalanffy. Tendría que usar algo parecido a una ecuación U4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para cada característica tendría que utilizar una ecuación diferente. ¿Sí? Entonces esto es lo que ustedes tienen que definir, si van a trabajar solo con una característica o con varias. Si trabajan con una sola característica, tampoco el ajuste va a ser perfecto si utilizan estos modelos de 3 parámetros. Entonces tal vez les convenga trabajar con este modelo de 4 parámetros. ¿Por qué? Porque siempre va a tomar la forma que corresponde. ¿Sí? Y más allá de eso, ustedes pueden derivar parámetros. Fíjense que acá se analizó cuál es el efecto de variables predictoras, por ejemplo, en A. Si hay diferencia entre sexos o no. Entonces, para el peso corporal, en este caso, para las hembras, que es el intercepto, pesaban 1970 gramos. Los machos eran significativamente más grandes que las hembras, más pesados, y pesaban 226 gramos más. Entonces, las hembras pesaron 1970 gramos y los machos 2200 gramos. Entonces, fíjense que le pueden sacar esa información a cada una de las variables que quieran. Cada uno de estos parámetros, ustedes los pueden modelar por covariables. Y no solo eso, sino que pueden sacar parámetros derivados, como la tasa de máximo crecimiento. Entonces, ustedes podrían ver que los machos no solo son más grandes que las hembras, sino que la ganancia en peso en el punto de máximo crecimiento es mayor que las hembras. Entonces, depende qué ecuación y qué parametrización usan en función de su interés. Y no solo en función de su interés, sino en función de sus datos. Supónganse que ustedes tienen estos datos, ¿sí? En círculos blancos tienen a las hembras, en círculos negros a los machos. Para cada uno de estos sexos van a ajustar la ecuación que mejor representa eso, ¿sí? Y ahí van a poder evaluar diferencias. Entonces, ¿cómo evalúo diferencias de esto? Porque cada una de estas ecuaciones viene derivada de estos parámetros A, K y TI, supónganse, o W0. Entonces, si yo miro la ecuación, ¿cómo puedo decir si son diferentes? ¿A partir de cuándo? Directamente puedo ver si los parámetros son diferentes. ¿Sí? Y más allá de eso, su set de datos puede definir qué parametrización usan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta parametrización, en el tipo de TI, lo que quiero analizar es la edad al máximo crecimiento, ¿sí? Que se da más o menos por el medio. En cambio, en este caso, lo que analizo es el peso al nacimiento. Entonces, si yo no tengo datos cerca de la edad al nacimiento, no tiene de la edad al máximo crecimiento, no voy a poder analizar esta parametrización porque no tengo datos para evaluar TI. Entonces podría utilizar esta. Si no tengo datos al nacimiento, tampoco podría utilizar esta parametrización porque voy a estimar esto con muchísimo error. ¿Sí? Pero yo tengo una opción que es directamente utilizar esto de datos previos como una constante y directamente no evaluarlo como una variable, no como algo a modelar. Entonces, como que todo esto lo tienen que tener en cuenta a la hora de definir cuál es el modelo que ustedes quieren utilizar. Si yo tengo estos datos, tengo datos a lo largo de todo el crecimiento. Está perfecto, puedo utilizar la parametrización que quiera y solo me centro en cuál es el modelo que a mí me interesa. ¿Sí? Ahora, imagínense que tienen estos datos. Tienen como muchos datos fuertes a partir de acá, pero para los primeros días tienen pocos datos. Entonces, o utiliza una parametrización que no tenga TI porque la edad al máximo crecimiento es acá. Fíjense que es donde tiene la mayor pendiente y después desacelera. Entonces, ¿qué sentido tiene utilizar una parametrización de TI donde el valor va a estar acá? Donde yo solo tengo estos pocos datos y todos los datos los tengo acá. Ninguno, ¿sí? Porque esa parametrización va a tener un error enorme en esta parte porque no tengo datos. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas ustedes las tienen que pensar antes de implementar el modelo. Entonces, ¿qué recurriría? Y la otra opción es utilizar una parametrización W0, ¿sí? Donde tienen el peso de nacimiento, pero tampoco tengo muchos datos al nacimiento. De hecho, no tengo datos al nacimiento. La ventaja que tienen es que ustedes ese valor lo conocen porque ustedes
tal vez lo estimen, no para estos individuos, pero saben cuánto pesan al nacer por bibliografía o por estudios previos. Entonces, directamente ese parámetro W0 no lo ponen como una variable en el modelo, sino como una constante. Como a ustedes lo que les interesa es modelar esta parte, porque acá tienen los datos, este valor lo fijan a un valor previo, directamente no lo evalúan como una variable. Entonces, como tomar todas esas determinaciones antes de ajustar los modelos. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, tienen diferentes características corporales, tienen los datos, en este caso se analiza solo un sexo, ¿sí? Y fíjense que acá, en esta partecita, tienen cuál es el valor de la población para esa característica adulta, ¿sí? Con su intervalo de confianza, con su error estándar, perdón, su desvío estándar, perdón. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Primero, ¿qué es lo más grueso? Determinar cuál es el modelo que a mí me sirve para modelar mi variable. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para largo de pico, todos los modelos son muy, muy parecidos donde hay datos, pero después en su valor asintótico algunos modelos van a quedar por abajo, como por ejemplo el modelo U4, o algunos modelos van a quedar por arriba, donde se asintoticen, por ejemplo el Gompers y el von Bertalanffy. Para la nube donde yo tengo los datos, se ajustan más o menos bien todos, pero después en el valor asintótico va a ser diferente. Entonces, ¿qué sentido tiene preguntarle cuál va a ser el parámetro A, si el valor asintótico modelado por una covariable, si ya es algo que tiene un error de predicción que no se corresponde con lo real? Fíjense para Tarso, lo mismo. Si trabajo con un modelo U4 o con un modelo Richards, sí voy a tener un valor que es real, pero después con cualquiera de los otros modelos siempre voy a sobreestimar el valor del tarso. Entonces, ¿qué sentido tiene evaluar una covariable y evaluar un p-valor sobre, no sé, el efecto de la fecha de reproducción en el tarso si utilizo un modelo que ya no era válido? Fíjense que acá se ve más grotesco en el último análisis. O directamente, fíjense, para tarso, estos modelos directamente tenían valores que estaban lejos de la predicción real. ¿Sí? Los modelos von Bertalanffy, Gompers o logísticos, directamente estaban por fuera de la nube de puntos. ¿Sí? Esto se ve más con peso corporal. Fíjense, modelando el peso corporal, las ecuaciones son totalmente diferentes. ¿Sí? Y hay ecuaciones que tienen directamente una predicción que es mucho mayor a lo real o mucho menor a la real. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo primero y lo grueso es elegir cuál es la ecuación. Si yo no elijo una ecuación que sea válida, no tiene ningún sentido mirar algo tan fino como un p-valor. ¿Sí? Entonces, acá es donde tengo que elegir qué ecuación, ¿sí? Si es Gompers, Richards, Weibull, logística, Ricker, el modelo no lineal que ustedes quieran evaluar, y aparte de su modelo, la parametrización. ¿Y por qué van a elegir una parametrización u otra? En función de la hipótesis que tengan, tal vez ustedes quieren estimar este parámetro o tal vez no, y también en función de los datos que tengan. Si ustedes tienen datos fiables para estimar cada uno de los parámetros que se proponen evaluar. ¿Sí? Más allá de esto, cada una de estas curvas de crecimiento lo que me dicen es cuál es la magnitud de la medida que yo tengo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Pero si yo hago la derivada primera de esto en función del tiempo de cada una de estas ecuaciones, lo que tengo es la ganancia en peso momento a momento, o la ganancia en la medida que yo esté estudiando momento a momento. ¿Sí? Entonces, si hago de estas ecuaciones, ¿sí? De mis modelos de crecimiento, si yo les saco su derivada primera en función del tiempo, lo que estoy teniendo no es el valor de la medida a lo largo del tiempo, sino el incremento o decremento en la medida a lo largo del tiempo. Entonces, si hago la derivada primera de esas ecuaciones, obtengo para cada una de esas ecuaciones una nueva expresión, ¿sí? Que ya no va a ser el crecimiento a lo largo del tiempo, sino va a ser el crecimiento instantáneo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense, son ecuaciones mucho más complejas,
pero tienen los mismos parámetros, A, K y TI, no tienen otra cosa. ¿Sí? Entonces estas ecuaciones son mucho más útiles porque también me permiten ver diferencias entre los modelos de crecimiento que de la otra forma no veía. Entonces fíjense cuál es el modelo de crecimiento diario que yo espero por una von Bertalanffy respecto a lo que espero por una Richards o una U4. Esto es a lo largo de los días, es lo mismo. Esto es, por ejemplo, esto es ganancia en pesos, son gramos por día. Entonces, fíjense, si yo tomaba un modelo incorrecto, en un caso iba a decir que como máximo iban a ganar 60 gramos por día. En su pico a los 18 días de edad, iban a ganar 60 gramos. Ahora, si yo tomaba otro modelo, iba a decir que ganaban 120 gramos por día. Es el doble. Entonces, ¿qué sentido tiene mirar un p-valor cuando el p-valor capaz que me diga, este ganaba 60 gramos y el otro ganaba 61 gramos? Estaba diciendo que una diferencia de un gramo es significativa cuando en realidad el modelo puede ser o 120 gramos o 60. No tiene ninguna validez. ¿Sí? Entonces, fíjense que incluso para los modelos en que el máximo, la ganancia máxima, era similar entre modelos, ¿sí? Los puntos de inflexión eran totalmente diferentes. Puede ser o 16 días o 5 días. Aun cuando yo veía, por ejemplo, en este modelo del largo de cráneo, ¿sí? Como que son modelos muy, muy parecidos. ¿Sí? Pero estos modelos tienen un punto de inflexión muy diferente a pesar de que modelen bien. Y ese punto de inflexión diferente hace que después el valor de la asíntota sea muy, muy diferente. Entonces, aún en el caso que tenga modelos muy, muy parecidos, son muy, muy parecidos, depende cuando los mire. Por ejemplo, en este caso, si fuese un modelo U4, a los 45 días ya el individuo no crece más, terminó de crecer. En cambio, si elijo un modelo de von Bertalanffy, sigue creciendo a los 45 días mucho más. ¿Sí? Como hasta los 70 días va a seguir creciendo. Entonces, eso es lo importante de primero elegir cuál es el modelo que a ustedes les interesa. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos valores predichos y cuánto se desvía del promedio poblacional. ¿Sí? Entonces, el valor de adulto de la asíntota es 1965 gramos. Si yo hubiese ajustado una von Bertalanffy, me ajusta que pesa 3 kilos en lugar de menos de 2. O sea, estoy estimando algo que es el 50% mayor. ¿Sí? Así que no tiene ningún sentido mirar ningún ajuste si el modelo no es válido. Lo mismo para el resto de los modelos. ¿Sí? Fíjense, para los parámetros de crecimiento, tal vez para algunas variables no depende tanto del modelo. ¿Sí? Si hubiese elegido cualquier modelo de estos de crecimientos, para el tarso, el valor del parámetro de crecimiento es muy, muy similar. ¿Sí? Pero no el tiempo de inflexión. La edad, el mayor crecimiento, tal vez en este caso se dio a los 5 días de edad y en este caso a los 13 días de edad. Entonces, acá, el modelo que hubiese elegido determina totalmente mis conclusiones. Lo mismo acá, lo mismo acá. Y acá las edades al máximo crecimiento son parecidas. Ok, pero miren las tasas de crecimiento. En este caso es 0.06 y en este caso es 0.02. Es el triple. ¿Y esto por qué es tan variable? Porque los puntos de inflexión van variando según la característica que mida. Entonces, para la característica que mida o el análisis que haga, siempre lo primero que debo ver es que el modelo sea válido. Entonces, fíjense, acá tienen desvíos respecto, el 0 es lo que debería ser si el modelo fuese perfecto. ¿Sí? Para cada característica, ¿sí? Tienen a cada modelo matemático. Si utilizan una von Bertalanffy, por ejemplo, para esta especie para aves, siempre sobreestimó la asíntota, siempre. Y en algunos casos hasta más del 50%. Si trabajan con la ecuación U4, en general subestima la asíntota mucho menos y en este caso da muy bien. La Gompertz es más adecuada. La logística a veces sobreestima y a veces subestima. En cambio, la Richards les da un resultado general mucho más acorde a la realidad. ¿Sí? Resumiendo, ¿qué quiere decir todo esto? Utilicen el modelo que utilicen, siempre fíjense que primero se corresponda con la realidad,
¿sí? Y segundo, tenga un buen ajuste, porque si no tiene un buen ajuste, no tiene ningún sentido pedirle algo muy refinado. Y después, lo otro que pueden tener como interesante es que a estos modelos compuestos por estos parámetros, ustedes pueden modelar como con un enfoque regresivo cada uno de estos parámetros. Entonces, cada uno de estos parámetros puede estar modelado por covariables. Entonces, ya no es que modelan su variable respuesta, sino que lo que modelan es a cada uno de los parámetros que determina su variable respuesta. Entonces, es como, wow, un nuevo universo, algo muchísimo más rico. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en este modelo, el parámetro A estuvo modelado por, tengo intercepto, sexo y date. Entonces, el intercepto, ¿qué es? No es el sexo que sea macho, son hembras. ¿Sí? Entonces, las hembras en este muestreo pesaron 1933 gramos y los machos pesaron 266 gramos más. ¿Sí? Y hubo un efecto de la fecha de reproducción, donde a medida que avanzó la fecha de reproducción, cada vez pesaron menos. ¿Sí? Date está puesto como variable continua, es lo que nosotros veíamos como DJSTD. ¿Sí? Y el parámetro es negativo. Cuanto más adelante es DJSTD, menor es A. ¿Sí? Lo mismo para acá. Fíjense, tengo intercepto y después tengo año 2004, 2017 y date. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el nivel que toma de base el intercepto? 2005. Entonces, para 2005 la tasa de crecimiento máximo relativo fue 0.04. Y para el año 2004 fue menos 0.01 y no fue significativamente diferente a 2005, a lo que tengo de intercepto. Pero en 2017 fue menos 0.079 y esto sí es significativamente menor a mi intercepto 2005. Entonces yo con esto puedo analizar diferentes variables predictoras sobre mis ecuaciones. Acá lo que tenemos es el crecimiento en peso para machos a la izquierda y hembras a la derecha. ¿Sí? Fíjense, para año 2005, 2004, 2017. Y básicamente para 2005 y 2004 es como que están las dos líneas superpuestas, es como que es el mismo crecimiento. En cambio, en 2017 el crecimiento fue mucho menor. ¿Pero cómo fue menor? Fue más lento y con un menor crecimiento absoluto, porque podía haber sido más lento, pero llegar al mismo crecimiento total, máximo. No, el crecimiento fue menor y aparte fue más lento. Y acá fíjense en la derivada incluso segunda del crecimiento. Entonces acá se ve cuánto es la aceleración y la desaceleración. ¿Sí? Entonces, para el año 2017, toda la ganancia fue menor, ¿sí? Y la disminución también fue menor. Fíjense que todo es más lento. Entonces podría ver esto no solo con variables extrínsecas, como por ejemplo el año o la comida, sino ver como una dinámica de interior del nido, en función del orden de reproducción y del orden de nacimiento y de la cantidad de pichones que tienen. Entonces, todo esto, cada parámetro lo puedo modelar por covariables. ¿Sí? Imagínense, en este caso tienen como A1, ¿sí? Es los pichones que son únicos en el nido. Los nidos que los padres crían a un solo pichón. Y como 2, quiere decir que hay 2 pichones en el nido. A es el primer pichón y B es el segundo pichón en nacer en ese nido de 2. Entonces, A1 son pichones criados en solitario y A2 son el primer pichón en una nidada de 2 y B2 es el segundo pichón en una nidada de 2. Entonces, fíjense, que incluso ustedes pueden ver como en este caso un término de interacción. ¿Sí? Hay una interacción entre las condiciones de cría, que es esto, A1, A2 y B2, en función del sexo. No es lo mismo para los dos sexos. ¿Sí? Ven que hay un término de interacción, que es significativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para los machos, A1 es lo que está arriba, A2 es lo que le sigue y B2 es esto. Entonces, obviamente, para los machos que son B2, les va mucho peor que si son el primer pichón en una diada de 2 o si están criados en solitario, que es donde crecen más. Entonces, fíjense que acá se ve el máximo crecimiento. Si es el segundo pichón macho, tienen un menor crecimiento que si es el primer pichón en una diada de 2 y a su vez
ambos son menores que si están criados en solitario. En cambio, para las hembras tienen un menor crecimiento, ¿sí? Si son segundas en el nido, tienen un menor crecimiento. En cambio, si son criadas en solitario o tienen un hermano menor o hermana menor, no afecta eso al crecimiento. El crecimiento que tienen igual es el máximo. Entonces, lo que importa es que sean primeras, ¿sí? Ahora, si se crían en solitario o tienen un hermano menor, no hay un efecto. Que para los machos sí. Para los machos, si eran primero en una nidad de 2, crecían menos que si eran criados en solitario. Entonces, eso es un indicador de que el dimorfismo puede tener un costo aún cuando compitan en una forma positiva con un hermano menor. Entonces, todas estas cosas son como detalles súper finos, son p-valores y dispersiones muy pequeñas que solo tienen sentido dado que ustedes hayan elegido correctamente el diseño de base, ¿sí? El modelo matemático de base, ¿sí? Y esto a ustedes les sirve para ver incluso, por ejemplo, el parámetro A directamente. Fíjense que acá se ve más claro que en estas curvas, ¿sí? Fíjense, este es el tamaño adulto asintótico al que llegarían los adultos, ¿sí? Si los pichones son machos o si los pichones son hembras. Ahora, estos machos pudieron haber sido generados como primer pichón y único pichón en el nido, como primer pichón de 2 o como segundo pichón de 2. Y lo mismo para las hembras, criadas en forma solitaria, como pichón más grande en una nidad de 2 o como pichón más chico en una nidad de 2. Entonces, fíjense, las hembras son más chiquitas que los machos, pero eso ya se sabe, eso es así, ¿sí? Por eso se estudió eso, porque esta especie es dimórfica. Ahora, la hembra entre la peor condición de cría y la mejor condición, fíjense el cambio que tiene de tamaño. En cambio, para los machos el cambio es mucho mayor, es el doble de grande, ¿sí? Entonces, todo eso que generase esto, los machos son más grandes que las hembras, tienen mayor dispersiones, todo esto es heterocedacia en algún aspecto, ¿sí? Y esto lo que se ve es que para las hembras, entre ser criadas en solitario y ser criadas como primer pichón en el nido, no hay diferencia significativa en el peso, en cambio para los machos sí. Entonces, fíjense toda la clase de preguntas que pueden hacer como más detalladas o refinadas. Pero lo primero que es ver que el ajuste de mi modelo sea válido, ¿sí? Primero definir cuál es mi modelo, ¿sí? Con qué parametrización. ¿Eso en qué lo hago? En función de mi hipótesis y mi pregunta, ¿sí? Y no solo eso, sino en función de mis datos, los datos que haya tomado. No es lo mismo haber tomado estos datos que haber tomado estos datos, donde no hay información. Entonces acá yo no podría preguntar el valor, una parametrización de TI. Acá sí. Eso es lo primero. Lo segundo es evaluar cuál es el ajuste de mi modelo. Entonces ahí es donde tengo que ver qué modelo utilizo para realizar mi análisis. ¿Sí? Y después de eso es evaluar el ajuste con la estructura de varianza o la estructura de correlación y ver que el modelo sea válido. Y recién ahí, una vez que todo eso es válido, ahí sí puedo poner a prueba variables predictoras sobre cada uno de esos parámetros. Entonces, fíjense como que es una ecuación que se escribe mucho más compleja, hay que tener en cuenta varios pasos, pero la información que pueden sacarle a este tipo de análisis es muchísimo más rica que en un modelo lineal, ¿sí? Entonces, fíjense, estos son modelos no lineales y son muy, muy interesantes principalmente porque los parámetros que componen ese modelo tienen sentido, tienen significación biológica. Al tener una interpretación es mucho más rico, por el parámetro A me indica el tamaño adulto que va a tener ese individuo, o mi proyección, mi predicción del tamaño adulto que va a tener ese individuo.
Entonces, el modelo tiene que ser válido para que A sea válido. Dado que el modelo es válido, yo puedo evaluar qué factores afectan a A, no a la variable respuesta, sino a A. Y aparte de eso, a los otros parámetros de crecimiento, por ejemplo, K, que es la tasa de máximo crecimiento, o TI, que es la edad al máximo crecimiento, o W0, que es el peso al nacimiento. Si yo desconozco alguno de esos parámetros, puedo sacarlo por bibliografía y más o menos estimar cuál es la parametrización o más o menos tener idea cuál es la ecuación matemática que a mí me va a servir. ¿Sí? Pero después es probar los datos y ver cuál es el ajuste. Y yo puedo tener diferentes variables que me modelen a esos diferentes parámetros. Si yo no tengo información para alguna parte del modelo, incluso puedo no estimar ese parámetro y directamente asumir que es una constante. Lo saco de bibliografía o de datos previos y directamente para facilitar el análisis lo tomo como una constante y no lo modelo. Obviamente ya lo pierdo para el análisis, pero va a hacer que mi ecuación igual se pueda ajustar. Mis modelos igual se puedan ajustar. Entonces, al tener varios datos por cada uno de estos individuos, yo lo que voy a tener en realidad es un modelo mixto. ¿Sí? Porque tengo muchos puntos para un mismo individuo. Entonces, el individuo va a ser un nivel del efecto aleatorio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si utilizo la analogía de lo que usamos hoy con los huevos, yo tenía los B sub I ¿para qué? Para sacar la curva de proyección de cada individuo, o de cada nido, de cada huevo. En este caso, también podría sacar la curva de predicción de cada individuo. Entonces, no solo evalúo las significancias y las diferencias de los tratamientos, sino que podría graficar cuál es el valor predicho para cada individuo. Así que fíjense, modelos no lineales. Son mucho más ricos, son más complejos de ajustar, lo vamos a ver después de comer. Pero son muy, muy útiles, sobre todo cuando tengan datos con